¿Qué tal, compañeros? Estimada maestra, en esta ocasión les presento la actividad correspondiente precisamente al módulo de Geometría Euclidiana y Geometría Analítica. Estamos hablando de la actividad número 2, polígonos con lados infinitos, el día de hoy 27 de abril del 2023. Vamos a considerar entonces los incisos E y F, que son los que se van a mostrar la solución que se obtuvo. Para el inciso E tenemos primeramente la solución de la figura que se muestra en pantalla y nos dice la primera pregunta: calcula la longitud S de un pentágono regular si el perímetro es P igual a 35. Vamos a considerar perímetro P igual a 35 unidades. Si no está hablando de perímetro, entonces vamos a considerar que la longitud S, en este caso, bueno, pues vendría a ser la longitud de uno de sus lados. Sabemos que el pentágono tiene un total de 5 lados, por lo tanto, el perímetro es igual a 5L. Esto sería, si queremos saber la longitud, vamos a sustituir 35 igual a 5L. Como el 5 está dividiendo la L, para obtener L sería igual a 35 sobre 5. Y eso nos da como resultado 7 unidades. Por lo tanto, S, que es la longitud que se está solicitando, sería de 7 unidades. Eso para el primer punto del inciso E. El segundo nos dice: calcula la apotema A de un pentágono regular si el lado del radio, si en este caso el radio del círculo inscrito, se considera igual a 21. Vamos a suponer, en este caso vamos a cambiar un poquito el color, y vamos a suponer que tenemos una circunferencia, y precisamente para esa circunferencia pues, tenemos el pentágono, ¿no? Suponiendo que este pentágono pues, está correctamente para la circunferencia inscrita, como nos dice un círculo inscrito. Y nos comenta que ese radio es igual a 21. ¿Qué quiere decir? Bueno, que del punto centro hacia cualquier lado de ese círculo, ya sabemos que R va a valer 21. Por lo tanto, considerando la apotema, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta circunferencia de este punto a este punto, pues podemos considerar como tal el apotema de un pentágono o de cualquier polígono, y en este caso vendría a ser un radio que también abarcaría de el centro hacia un punto A de la circunferencia. Por lo tanto, el radio es igual a 21. En este caso, el radio sería igual al apotema también. Ahí tendremos el apotema. Por tanto, entonces, apotema es igual a 21 unidades. Eso para el segundo punto del inciso E. Posteriormente nos pide para el tercer punto un polígono regular de 5 lados. Calcula las medidas del ángulo central C, el ángulo externo E y el ángulo interno. Vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Para este caso, el ángulo central lo vamos a identificar considerando que tiene 5 ángulos que se forman precisamente al centro. Podemos considerarlos al hacer ciertos trazos. Vamos a ponerlo de esta misma figura. Vamos a considerar otro colorcito. Para esta misma figura, pues identificamos que aquí hay un ángulo central C. Posteriormente aquí habría otro. Como aquí tenemos otras divisiones, bueno, pues aquí tendríamos otro, otro y otro. En realidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos centrales. ¿Estamos? Tenemos entonces la suma de los 5 ángulos centrales. Eso me va a dar igual a 360 grados. Eso es lo que yo puedo identificar. ¿Cuánto o cuál sería el valor precisamente del ángulo central del pentágono? Bueno, pues tan sencillo como dividir 360 sobre 5 y vamos
con esto determinando los cálculos, que este ángulo central C es igual a 72 grados. Esto es para el ángulo central C. Vamos a hacer una división. Posteriormente, con otro colorcito, posteriormente nos dice la siguiente opción. Bueno, vamos a determinar el ángulo externo E. Para el ángulo externo E vamos a hacer algunas consideraciones, considerando que para este caso los ángulos internos de un rectángulo, como expresa el punto anterior, como ya lo habíamos visto, tienen una medida de 72 grados. Se identifica que la forma para cada ángulo interno en que se calcula es para un triángulo. ¿Vale? Obviamente necesitamos determinar, considerando, sería para el ángulo externo. Entonces, el ángulo externo, considerando que aquí son 72 grados, vamos a obtener lo siguiente, que la suma de este más los 72 grados menos 180 me va a dar el resultado de este más este. Sale esos que están aquí presentes. Y obviamente, para obtener ese dato, sacamos la diferencia, que son 108 grados. 108 grados, juntando estos dos, o en su defecto, juntando esto que está aquí. ¿Sale? Eso es lo que podemos inferir. Pero me dice, bueno, ¿cuál es el ángulo externo? Yo ya sé que la suma de este ángulo interno que tenemos me da 108 grados. Y si yo prolongo esta línea que se muestra aquí, yo sé que todo esto me forma un ángulo llano. Estamos hablando que para tal caso alfa es el suplemento de beta. Entonces en este caso ya tendríamos que obtener nada más beta. ¿Cómo sería eso? Volvemos a la parte inversa de eso que acabamos de hacer. 108 a 180 grados, hay que quitarle 108, que es lo que abarca lo que es el ángulo interno, y nos vuelve a dar nuevamente 72 grados. Por lo tanto, el ángulo externo nos va a dar un total de 72 grados, que sería 72 grados. Ese sería el resultado que estaríamos obteniendo para el cálculo del ángulo externo. Y el ángulo interno, bueno, el ángulo interno, que sería todo esto de aquí, o todo esto de aquí, o todo esto de acá, ya lo habíamos determinado al momento de obtener el 72, al inicio del ángulo central. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo interno de este pentágono tendría un valor total de 72 grados más 72 grados, que es igual a 108 grados. ¿Vale? Tú sabes que este ángulo es exactamente igual que este, es un polígono regular, pentágono regular. Este es igual que este, polígono regular. Por lo tanto, si sumamos 2, obtenemos un ángulo interno, y con eso estaríamos precisamente dando respuesta a lo que se nos solicita en este punto. Posteriormente pasaríamos al siguiente punto que nos está solicitando dentro del mismo problema. Nos dice, si un ángulo interno de un polígono regular mide 108 grados, calcula las medidas del ángulo externo y de sus lados. Vamos a considerar de inmediato, bueno, pues estamos verificando que nos habla más o menos de algo muy similar a lo que estamos obteniendo, ¿no? Vamos a considerar que para el cálculo de los ángulos internos de un triángulo la fórmula sería n-2 por 180 sobre n. Vamos a considerar esta parte, ¿sale? Vamos a ponerle n-2, todo eso por 180 sobre n.
¿Estamos de acuerdo? Se tiene entonces que n-2 por 180 sobre n sería igual a 108 grados. Eso ya lo habíamos identificado de un inicio, ¿no? Por lo tanto, si realizamos ciertos procedimientos, bueno, entonces tendríamos en la parte de arriba 180n menos 360, sería 180n menos 360 sobre n igual a 108 grados. Ahí estaríamos haciendo las soluciones que competen. Tendríamos, está dividiendo, lo vamos a enviar a multiplicar, entonces nos quedaría como tal 180n menos 360 igual a 108n. Y vamos a enviar precisamente hacia la izquierda el 108n, perdón, y hacia la derecha, con sus operaciones inversas respectivamente, el 360, quedándonos 180n menos 108n. Eso me va a dar igual a 360 positivo. Con esto tendríamos que 72n sería igual a 360. Asimismo, resolvemos, nos daría n igual a 360 entre 72. Al tener ese 360 entre 72, nos va a dar un total de 5. ¿Qué significa n igual a 5? Ok. Con esto estamos obteniendo que el polígono, para empezar, tiene 5 lados. N igual a 5 igual a lados. Ya tenemos el número de lados. Así pues, considerando esos mismos datos, se tiene que el ángulo interno sería de 108 grados. Eso ya lo habíamos considerado en todo momento, ¿no? Por lo que al identificar que es un polígono regular que tiene 5 lados, bueno, pues es un pentágono. Asimismo se forman ángulos suplementarios. El segmento de ángulo que será el exterior equivale a 180 menos 108 igual a 72. Eso también, afortunadamente, ya lo habíamos resuelto en estos de acá arriba, ¿no? Sería 180 grados menos 108 grados. Eso me da un total de 72 grados, significando que el ángulo exterior del pentágono pues equivale a 72 grados. Y con eso estaríamos dando la solución precisamente al último punto de dicho inciso, ¿no? Vamos a analizar la siguiente figurita, que es para el inciso F. Para esto voy a abrir un nuevo documento. Ya lo tenemos, vamos a verificar. Puede observarse en pantalla. Ahí está. Para este nuevo documento vamos a considerar la siguiente figura, que es la figura del inciso F. Vamos a copiarla así rápidamente. Y la ponemos aquí arribita. Y ahora sí tenemos lo que es para el inciso F. Vamos a utilizar letra un poquito más oscura. Para el inciso F. El inciso F, el primer punto, nos expresa lo siguiente. Determina o calcula, dice, aplicando lo revisado en cuanto a las medidas que se piden, toma en cuenta que debes explicar claramente todos los procedimientos. Determina la longitud de OC y AB. Eso es lo que nos está pidiendo, la longitud de OC y AB. Vamos a identificar. Aquí inicia O, aquí termina C,
Aquí inicia A y aquí termina B. Vamos a identificar una cosa. Como este es el punto medio, el centro del círculo, yo sé que esto es un radio, OC, al igual que OD. OD también es un radio. Por lo tanto, como OC es igual a o corresponde a OD y OD es igual a 12 unidades, por lo tanto OC, el segmento OC, que es un radio, también es igual a 12 unidades. Ahora me dice, bueno, ¿y qué sucede con AB? Muy sencillo, ¿no? En realidad, AB está compuesto por dos segmentos, que es igual a la suma de AO más OB. ¿Y qué obtenemos con esto? Bueno, pues que es precisamente el doble. Si tenemos que por ejemplo, AO también corresponde a un radio, yo sé que esto es 12. Por lo tanto, OB también corresponde a otro radio y es 12, al igual que esto, ¿no? Entonces sería 2 veces 12 o 12 más 12. Y eso me da igual a 24 unidades. Esa sería la solución para OC y para AB, que es el primer punto que me está solicitando. Posteriormente nos dice la cantidad de grados en AD. Este es el primer punto. En el siguiente me dice los grados que se tienen en AD. Entonces aquí tenemos con esto y la cantidad de grados en AD, considerando el ángulo DB, aquí está de todo esto, ¿no? Serían 100 grados, que nos lo está marcando, considerando precisamente que el ángulo DB es igual a 100 y que es suplementario con el ángulo AD, ¿vale? Este ángulo AD, que sería el ángulo AD más el ángulo DB, me tienen que dar un total de 180 grados. Como yo ya sé, si sustituimos AD, el ángulo AD, más DB, y yo ya sé que son 100 grados, es igual a 180. Por tanto, tenemos que el ángulo AD va a ser igual a 180 grados menos 100. Entonces tenemos que dicho ángulo AD es igual a 80 grados. Ya identificamos la medida que se nos estaba solicitando, que son 80 grados. Posteriormente nos pide el tercer punto, la cantidad de grados que hay en BC. Asimismo identifica, como ya lo veníamos haciendo, que AC, vamos a hacerlo con otro colorcito. Siguiente punto, vamos a identificar que el ángulo formado por AC es igual a 70 grados. Ya lo tenemos aquí. Y me está preguntando, en este caso, cuántos grados hay en BC, que sería esto que abarca todo aquí. Este ángulo es el que me está pidiendo. Entonces me dice, en el ángulo BC, ¿cuántos grados se tienen? Y volvemos a aplicar la misma dinámica. Tenemos que AC es suplementario con CB. Ambos forman 180 grados. Aplicamos lo mismo, sería el ángulo BC más el ángulo CB es igual a 180 grados. Con eso tenemos que sería el ángulo BC igual a 180 grados
menos los 70 grados que ya conocíamos de precisamente AC. O sea, verificando este resultado, para el ángulo BC será igual a 110 grados. 180 menos 70 nos da un total de 110 grados. Entonces, esta medida es de 110 grados. Y prácticamente eran los 3 puntos que estaban solicitando para el segundo problema que se pedía, que era la solución del inciso F. De igual manera, cualquier duda o aclaración, con todo gusto estoy para servirles. Y este prácticamente fue mi trabajo. Agradezco precisamente el apoyo de nuestra maestra. Agradezco también las retroalimentaciones de los compañeros y esperando sea de ayuda para las soluciones que ustedes también estén trabajando. Saludos cordiales, que tengan buen día.